Ahora, vean ustedes, cuando Jesús tuvo esa tentación, ¿quién le toca? Uno y uno, ¿no? ¿A usted le toca? A mí se me olvida, ustedes van a estar pendientes. Vean ustedes, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El orgullo, ¿no? Si eres hijo de Dios, haz lo que quiera. ¿Quién te lo va a impedir? Haz lo que quiera, eres libre. No se manipular por nadie. No puedas creerle a ese cura toro, está loco. Él respondió y dijo: A ver, ¿cómo es que Jesús vence al diablo? Ustedes saben que Jesús venció la tentación, ¿sí o no? Bueno, ante la tentación que tenemos todos de violar los mandatos de Dios y deleitarme, disfrutar de los mandatos, disfrutar de las violaciones a los mandatos de Dios, ¿cómo se vence eso? Escrito está. Un poquito más atrás. Él respondió y dijo: Él respondió y dijo. Escrito está. Miren ustedes, dice la Biblia que Jesús agarró las Sagradas Escrituras, buscó, leyó y dijo, aquí dice esto. No, él ya la tenía en la cabeza. Jesús, ante la tentación, nos está mostrando que usted y yo, para vencer la tentación, ya debemos tener la palabra de Dios escrita en la mente y en el corazón. Lo único, cuando me llegue la tentación, ¿qué tengo que hacer? Recordar la palabra de Dios. ¿Cómo venció Jesús la tentación? Recordando, trayendo a la memoria lo que estaba escrito. Escrito está, trajo a la memoria. Eso es lo que dice la misma Biblia, Salmo 119, 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos, una luz en el sendero. Jesús permitió que la palabra de Dios fuera una luz que le iluminara. Le llegó a la memoria, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Enseñanza teológica. Nunca podrás vencer la tentación del diablo si no tienes el recuerdo de la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Si no traes ese recuerdo de qué dice la palabra, o decir, antes de actuar, yo tengo que preguntarme, ¿esto le agrada a Dios? ¿Esto está permitido por Dios? ¿Esto es pan o es piedra? Si está permitido por Dios es pan, si no está permitido por Dios es piedra. Pero para eso entonces juega un papel importante la palabra de Dios. Ahora pregunto, ¿y qué pasará con la persona que no haya leído la palabra de Dios? ¿Cómo va a vencer al diablo? Si lo único que le puede dar una luz es la palabra de Dios y no recuerda haber leído la palabra de Dios nunca, ¿cómo hace para que le llegue a la memoria el recuerdo de la palabra de Dios? Está escrito. Está escrito. Jesús le dijo al diablo, está escrito. Es que el cristiano debe memorizar lo que la Biblia dice y traer al recuerdo lo que dice la Biblia. Y cuando venga la tentación, decir, la Biblia dice tal cosa, la palabra de Dios dice tal cosa. Y yo no lo puedo permitir. ¿Por qué usted no se da a los vicios? Porque la Biblia dice que no. ¿Por qué usted no permite el adulterio? Porque la Biblia dice que no. ¿Por qué usted no roba? Porque la Biblia dice que no. ¿Por qué usted no mata? Porque la Biblia dice que no. ¿Usted por qué no aborta? Porque la Biblia dice que no. ¿Usted por qué no asesina a su abuelo o a su abuela que ya está viejo con la eutanasia? Porque la Biblia dice que no. Está escrito. Entonces, lo que está escrito es la luz que me ilumina a mí para saber qué debo hacer y qué no debo hacer. De ahí la importancia que ustedes vayan a misa dispuestos a escuchar la homilía, la palabra de Dios. Pero también de ahí la importancia de que los curas prediquemos palabra de Dios en la misa. Porque si no el pueblo andará a oscuras.
porque no tendrá claras las cosas. Entonces la gente dirá, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, ¿y yo para dónde agarro? No sabe para dónde agarrar. Unos días hará una cosa, otro día hará otra cosa, porque no sabe para dónde agarrar. Pero cuando conoce la palabra de Dios, esto es así y punto. Aquí, en Guatemala y en Guatepeor, en cualquier sitio del mundo, esto es así. Y no necesita más nada. Pero es que el obispo fulano de tal hizo tal cosa, a mí qué me importa, la palabra de Dios dice que eso no se hace. El cura hizo tal cosa, a mí qué me importa, la palabra de Dios dice que eso está mal. Entonces la gente tiene las cosas claras. Es que el cura tal hizo tal cosa, entonces yo no sé, será bueno o será malo. ¿Qué dice la Biblia? Mirando qué dice la Biblia, usted sabe que está mal. Y punto. Yo mismo voy a hacer tal cosa. ¿Qué dice la Biblia? Y miren, hermanos, es mi experiencia, ahora mi experiencia. Yo esto lo creo. Y porque lo creo y estoy convencido, se lo predico a ustedes con convencimiento. Yo leo la palabra de Dios y ustedes ven que me grabo la cita, ¿sí o no? Pero no es un ejercicio de memoria. Es que cuando yo leo la Biblia, dejo que la Biblia me golpee. No le saco el cuerpo, no digo, ¡ole! Eso es contigo. ¡Ole! Eso es con ella. No, yo dejo que la palabra de Dios me golpee. Cuando yo leo la Biblia, no le saco el cuerpo. No saco excusa. La Biblia dice esto y me lo dice a mí. Me golpea, me golpea tan fuerte que hace que me acuerde de ella. Y se me queda grabado porque me golpeó, porque me dio una lección, porque aprendí algo, porque Dios me dijo algo. Ustedes no saben, pero a veces yo leyendo la Biblia me pongo a llorar como un tonto. Cuando veo el querer de Dios y el actuar mío, y digo, Señor, qué pena, ayúdenme a actuar mejor. Y voy adaptando mi vida a la palabra de Dios. Me voy convirtiendo, conviértate, crea en el Evangelio. Es un ejercicio cotidiano que debemos hacer, dejarnos diariamente iluminar, corregir por la palabra de Dios. Yo hago el ejercicio todos los días de leer la Biblia y hago el ejercicio de que la Biblia me corrija todos los días, me dé látigo, me diga, eso no se hace, eso no se hace. Pero hago algo, no le saco el cuerpo, me dejo golpear. Y yo quisiera que ustedes y yo, todos, nos pusiéramos de acuerdo como dice el Señor, que dicen las Escrituras. Está escrito. ¿Y qué era lo que estaba escrito? Y Jesús lo recuerda, le toca a él, ¿verdad? ¿A quién le toca? El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué dice el hombre no vive solamente de pan? Porque ustedes y yo estamos acostumbrados a vivir pensando solamente en los 100 añitos que vamos a vivir aquí. En engordar el cuerpo para cuando nos muramos los gusanos se den un banquete. ¿O no? Más nada. Pero no pensamos en el más allá. Entonces Jesús dice que hay dos alimentos, el del cuerpo, que es el pan, y el del alma, que es la palabra de Dios. Que usted y yo debemos alimentarnos de la palabra. Entonces Jesús estaba en el desierto y se alimentaba de la palabra a punto que cuando le llegó la tentación, Él recordó la palabra que ya se había alimentado de ella. Está escrito, ya se había alimentado de ella. Y por eso con autoridad dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Él lo estaba viviendo. Cuando dice, está escrito, se estaba alimentando de la palabra de Dios. Es la muestra de que se había alimentado de la palabra de Dios. Cuando yo le doy a ustedes los capítulos y los versículos, es porque yo me he alimentado de la palabra de Dios. O si no, ¿por qué le digo las citas? Y mire que le digo la cita y ellos lo buscan y es la cita. ¿Por qué? Porque me he alimentado de la palabra de Dios. Porque el hombre no solamente vive de pan. ¿Y qué quiere decir que el hombre no solamente vive de pan? En castellano significa, el mundo vive engañado cuando no lee la palabra de Dios.
El mundo vive engañado cuando solamente busca el bienestar del cuerpo y no el bienestar del espíritu. El mundo vive engañado cuando solo le satisface las cosas de este mundo, pero no piensa en las cosas del otro mundo, en lo que la palabra de Dios nos enseña. Hoy, debo decirle en este tiempo de Cuaresma, que es tiempo oportuno para usted y yo reflexionar que un día vamos a morir. En este momento en que yo les estoy predicando, hay miles de personas muriendo. Miles de personas muriendo. Y miles de personas que en este momento están bien, entre una hora estarán muertos. A lo mejor ustedes y yo también estaremos en esa lista. Y entonces tenemos que aprender a alimentar no solamente el cuerpo, porque si alimentamos el cuerpo, nos vamos a asegurar de tener vida aquí máximo 100 años. Pero si alimentamos el alma con la palabra de Dios, nos vamos a asegurar que después de la muerte vamos a vivir eternamente. Es ahí cuando uno recibe la palabra o cuando recibe el título de creyente. Cuando usted cree. O cuando dice que usted tiene la virtud de la esperanza. Cuando usted espera que lo que dice la palabra de Dios se cumplirá a su debido tiempo. Entonces usted tiene fe y tiene esperanza, virtudes teologales. Porque no solamente alimenta el cuerpo, sino también el alma, porque espera vivir eternamente. El problema es que la gente piensa vivir nomás aquí y allá, ni siquiera me hable de la muerte, Padre. Porque yo no quiero pensar en la muerte. ¿Por qué? Porque no quiero creer que hay vida eterna. No quiero creer que hay un más allá. Y el Evangelio es para los que creen que hay un más allá. Para los que creen que no hay un más allá, para ellos no sirve el Evangelio. El Evangelio es para aquellos que quieran creer que tiene un alma. Que el cuerpo muere, pero el alma vive eternamente. Y para esa persona entonces, ¿cuál es el secreto de Jesús hoy? No solo de pan vive el hombre, sino dedíquele tiempo a la palabra de Dios. Porque el hombre vivirá no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se alimenta. ¿Y qué significa se alimenta? Le gusta, lo cree, lo saborea, lo anhela. Todo lo que diga la palabra de Dios, lo disfruta, se alimenta. Pero nosotros no lo hacemos. Ustedes, los laicos, dicen que se alimenten de la palabra de Dios los curas y las monas. Los curas y las monas dicen, bueno, yo no tengo tiempo para leer la Biblia, yo voy a estudiar filosofía y teología, pero Biblia no. Y la Biblia la dejamos a un lado. La palabra de Dios la dejamos a un lado. Y por eso el mundo, dice la Biblia, el mundo tiene hambre y sed, no de pan, sino de la palabra de Dios. Qué problema bien grande. Seguimos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera tentación, la tentación del placer, la tentación de las ganas, la tentación del cuerpo. Complacer al cuerpo sin mirar lo que diga Dios, haciendo que las piedras se conviertan en pan. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. Para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Listo. La segunda tentación es una tentación donde el diablo quiere engañar a Jesús torciendo las escrituras. El diablo le dice a Jesús, lo puso en una parte alta y le vuelve a tocar el orgullo. Si eres hijo de Dios, eres libre, haga lo que te dé la gana. Si eres hijo de Dios, tírate de ahí abajo. Tú tienes poder, eres hijo de Dios, la tentación del poder. Tú tienes poder,
Eres hijo de Dios. Los ángeles tendrán que venir porque tú tienes poder. Te lo da el ser hijo de Dios. Y los ángeles te llevarán en sus manos para que tu pie no caiga sobre piedra alguna. Es la tentación del poder. Porque Dios me ha dado la libertad y el diablo me dice, tú puedes hacerlo, hágalo. No importa lo que Dios diga. Lo importante es que tú eres hijo de Dios y hasta los ángeles se someten. Porque tú tienes poder, porque eres hijo de Dios. Es la tentación del poder que puede llegar a cualquier persona en cualquier momento. Pero esa tentación, Jesús dice, también está escrito, no tentarás al Señor. ¿Cómo es? Sí, no tentarás al Señor, tu Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo estaba tentando? Por dos motivos. El primero era que el diablo le estaba tergiversando, torciendo las escrituras. Vamos a leer qué era lo que decía la escritura, porque el diablo dijo, está escrito. Tírate de ahí porque está escrito. Tírate porque está escrito. El Salmo 91, versículo 9, es lo que el diablo citó. Pero vean ustedes por qué el diablo estaba tentando a Jesús. Porque no le estaba explicando las escrituras como Dios lo había dicho. Estaba tentando a Dios torciendo las escrituras. ¿Qué había dicho Dios en el Salmo 91:9? Había dicho otra cosa distinta. Dios no le había dicho, mire, como eres hijo mío, haga lo que te dé la gana, que al fin y al cabo yo te voy a defender. No. ¿Qué le había dicho Dios? Cualquiera de los dos. 91:9. 91:9. Pero tú dices, mi amparo es el Señor, tú has hecho el Altísimo tu auxilio. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos los caminos, en sus manos te darán el sostener, para que no tropieces ni tu pie en alguna piedra. ¿Captaron la idea? Dios le había dicho que teníamos que tirarnos de un lugar alto con la excusa de que somos hijos de Dios para mostrar nuestro poder. No. ¿Qué le había dicho Dios? Que vendría peste, que vendrían calamidades, que vendrían persecuciones, que vendrían muchos animales feroces, león, serpientes, pero que Dios lo iba a proteger de todo eso porque a sus ángeles le había dado órdenes de que lo custodiaran en el camino. Pero en ningún momento Dios le dijo, usted tiene que hacer lo que le dé la gana y cuente conmigo que yo lo defiendo, aunque haga lo que le dé la gana. No, Dios le estaba diciendo, si tú eres fiel conmigo, si tú actúas conmigo, entonces cuando venga la pandemia, esa que vino y que ustedes no creyeron en Dios, cuando venga la tormenta, cuando venga lo que sea, yo me comprometo a defenderlos. Que por cierto, los cristianos no creyeron en el Salmo 91. No creyeron en eso. Pero la tentación es tergiversar las escrituras. Está escrito que te puedes tirar de arriba y que Dios no dejará que caigas abajo porque mandará sus ángeles. No, eso no estaba escrito. Eso es mentira del diablo. Pero que usa las escrituras, sí. Y las tuerce, sí. Eso es tentar a Dios. Ese es el pecado que cometen los protestantes. Cuando agarran las escrituras y las tuercen, haciendo decir cosas que Dios no ha dicho para desviar el camino de los cristianos. Eso es tentar a Dios.